Continuamos con los ejercicios de circuitos. Acá tenemos que encontrar el valor de esta fuente que se llama B1, de tal manera que pase por la resistencia de 7 ohms una corriente de 1,8 amperes. Bueno, vamos a agarrar acá el circuito, lo voy a volver a copiar. Ahí estamos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bien, lo primero que hacemos es, si bien los ejercicios típicos que tienen en la guía son siempre calcular la corriente que pasa a través de cada una de las resistencias, en este caso necesitamos hallar la fuente de tensión. La metodología de resolución es exactamente la misma. Para eso lo que vamos a hacer es, primero yo voy a plantear el sentido de circulación de la corriente que pasa por esta resistencia, que es 1,8. Bueno, podría tener un sentido de circulación o hacia abajo o hacia arriba. En este caso yo voy a plantear una circulación de corriente, ¿sí? En sentido hacia abajo, la voy a llamar corriente I3, donde es dato del problema que esta corriente vale 1,8 amperes. Bien, y después voy a suponer el sentido de circulación de las corrientes en el resto de las ramas. Voy a usar otro colorcito. Acá, por ejemplo, en esta rama que contiene la fuente de 24 voltios, voy a suponer un sentido de circulación hacia arriba. Voy a llamarla I1. Y en la otra rama donde está la fuente de tensión que queremos averiguar, la voy a llamar corriente I2. Bien, entonces, si ustedes tal vez lo plantean con un sentido de corriente hacia arriba, seguramente la fuente de tensión les quede con sentido inverso, es decir, que el negativo va a tener que estar arriba y el positivo hacia abajo. Y eso se traduce analíticamente con un signo menos en el valor de tensión y tenga otro valor de tensión al que calculemos aquí. Pero bueno, vamos a resolverlo de esta manera. Una vez que ya tenemos los sentidos de circulación de corriente, fíjense y chequemos que tenemos acá dos nodos. Yo a este lo voy a llamar nodo A y a este nodo B, donde las corrientes I1 e I2 estarían ingresando al nodo A y la corriente I3 está saliendo. Entonces tenemos ese chequeo de que no todas las corrientes están ingresando o todas están saliendo. Siempre tenemos que tener ese recaudo. Bien, una vez que pusimos el sentido, procedemos a ponerle el signo en cada terminal de la resistencia. Recuerden la convención que utilizamos. ¿Sí? Si yo tengo una resistencia y la corriente está circulando, por ejemplo, de izquierda a derecha, por donde ingresa la corriente es positivo, por donde sale es negativo, ¿sí? Entonces, en el caso de la resistencia de 7 ohms, ingresa por arriba, así que este va a ser el borne positivo y sale por debajo. Para la resistencia de 2, ingresa por debajo la corriente I2 y sale por arriba. Y lo mismo sucede con esta corriente I1. Está ingresando a esta resistencia por debajo y sale por arriba. Y las fuentes de tensión que ya tienen definido su positivo y su negativo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es plantear las leyes de Kirchhoff. Veamos cuántas incógnitas tenemos. Tenemos como incógnita la corriente I1, la corriente I2 y la fuente de tensión. Esta corriente I3 es dato. Entonces tenemos tres incógnitas, con lo cual vamos a tener que plantear o encontrar tres ecuaciones que sean independientes entre sí. Lo primero que hacemos es plantear la ley de nodos, que puede ser el nodo A o el nodo B. En otro video vimos que son equivalentes, entonces basta con plantear el nodo A o el nodo B. Por ejemplo, yo voy a plantear el nodo A. ¿Y qué nos dice esta ley? Que la suma de corrientes que ingresan tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen. Bien, hacemos un zoom en esta región. Ahí.
acá tenemos el nodo A y la corriente I1, ¿sí? La corriente I1 está circulando toda por esta rama, está ingresando al nodo. La corriente I2 circula en esta rama, también está ingresando al nodo. Y la corriente I3 que circula por aquí está saliendo. Y acá tenemos I3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Planteamos la ley de Kirchhoff y tenemos suma de corrientes que ingresan, en este caso es la corriente I1, también tenemos que ingresa la corriente I2, con lo cual la sumamos, corriente I2, y no hay más corrientes que ingresen al nodo. Entonces, esto tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen. La única corriente que está saliendo es I3. Acá olvidé decirles, si plantean la corriente I3 que va hacia arriba, bueno, la corriente I2 tendría que estar para abajo o la I1, alguna tendría que invertirse también, tengan cuidado ahí con eso. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ahora pasamos a plantear mallas. Esta ecuación de nodos vamos a llamarla 1 y vamos a reemplazar acá ya el valor de la corriente I3, que es 1,8. Así identificamos bien cuáles son las incógnitas. Y la corriente I3 que vale 1,8. Bien, esta sería nuestra ecuación 1. Ahora vamos a plantear mallas. Voy a llamar malla 1 a esta malla que contiene la fuente y que tenemos como dato la corriente en la cual circula. Pueden utilizar o la malla externa o esta otra malla o como en mi caso voy a utilizar esta. Tenemos que utilizar dos nada más. Entonces llamo malla 1. Déjenme volver a copiar acá el circuito. Y resaltar acá cuál es la que vamos a utilizar. La malla 1, vamos a resaltarla, va a ser esta de aquí. Esta de acá, esta de acá, ahí. Bien. ¿Y qué nos dice la ley de mallas de Kirchhoff? Que la suma algebraica de tensiones, caídas de potencial, tiene que ser igual a 0. Bien, entonces acá nos paramos en esta malla en algún punto y comenzamos a recorrerla en sentido horario o antihorario. Yo, por ejemplo, me voy a parar en el borne B, puede ser aquí en el medio, en A, entre la resistencia de 2 y la fuente, bueno, donde ustedes deseen, y recorrerla en cualquier sentido. Yo comienzo desde B en sentido horario. Entonces, comienzo acá, me encuentro con un signo más, debido a que tengo una resistencia, entonces tengo una caída de tensión en la resistencia de 2 ohms. Segundo signo lo omito, después me encuentro con un signo menos, debido a que tengo una fuente de tensión que se llama B1. Segundo signo lo omito, sigo recorriendo mi malla, me encuentro con un signo más, debido a que tengo una resistencia, entonces tengo una tensión en este sitio. Segundo signo lo omito y llego al punto de partida. Listo, terminó mi sumatoria. Y ahora, ¿cómo calculo las caídas de tensión en las resistencias? Bueno, para eso nos valemos de la ley de Ohm, que nos decía que la tensión en una resistencia es igual a la corriente por el valor de resistencia. Corriente que está circulando en dicha resistencia. Entonces, para la resistencia de 2 ohms, su tensión va a ser valor de resistencia de corriente, que es I2, por el valor de resistencia, que son 2 ohms.
y acá aparece menos la fuente de tensión B1, que es lo que quiero averiguar, más la tensión en la resistencia de 7. Corriente que circula, que la llamé I3, por el valor de resistencia, que son 7 ohms. Listo, esto es igual a 0. Bueno, pero yo tengo cuánto vale esta corriente I3, es 1,8, así que ahí vamos a reemplazar su valor. Esto es 1,8 por 7 y esto es igual a 0. Bueno, esto queda, los primeros dos términos quedan como están. Por 2 menos B1 más, y esta cuenta 1,8 por 7 da 12,6. Y esto es igual a 0. Esta segunda ecuación la voy a llamar obviamente 2. Hacemos una división acá para trabajar con la segunda malla. Vamos a hacerla un poquito más extensa. Ahí está. Bueno, y vamos a plantear una segunda malla. Acá vamos a llamarla malla 2. Ahí está. Malla 2. ¿Y cuál sería? ¿Cuál voy a considerar? Voy a considerar en este caso la externa. Por una cuestión que me va a salir más sencillo, no tengo que resolver tanto un sistema de ecuaciones, ¿sí? Simplemente por una facilidad matemática es que elijo esta. Podrían haber elegido esta que contiene la fuente de tensión B1. eh, el resultado es el mismo. Bueno, entonces acá exactamente lo mismo que en la anterior. Me paro en un sitio y comienzo a recorrer mi malla. Me voy a parar, por ejemplo, acá y voy a comenzar a recorrerla en sentido horario. Bueno, ¿qué tenemos acá? Me encuentro con un signo más debido a que tengo una resistencia, así que tengo una caída de tensión en esta resistencia de 3 ohms. Segundo signo lo omito. Ahora, ¿con qué me encuentro? Con signo menos debido a la batería de 24 voltios. Segundo signo lo omito. Sigo recorriendo mi malla. Me encuentro con un signo más debido a que tengo una resistencia, entonces tengo una caída de tensión en esta resistencia de 7 ohms. Segundo signo lo omito y llego al punto de partida. Terminé de recorrer mi malla, esto es igual a 0. Y ahora lo mismo, volvemos a emplear la ley de Ohm. La caída de tensión en una resistencia va a ser corriente que circula, en este caso es la corriente I1, por el valor de resistencia, que son 3 ohms, menos 24, más caída de tensión. Yo puse 2. No, es un 7, pero yo pensé que era un 2. Caída de tensión en la resistencia de 7, que es corriente que circula, que es I3, ya pongamos 1,8, que era dato del problema, por el valor de resistencia, que son 7. Esto es igual a 0. Bueno, fíjense que de acá la única incógnita que me queda es I1. Bien, entonces resolvamos acá esta ecuación súper sencilla. 1 y 1 por 3 menos 24 más, y esto daba 12,6. Bueno, resolvemos ahí esta resta y pasamos dividiendo el 3 y llegamos a que la corriente I1 es de 3,8 amperes. Bueno, tenemos la corriente I1, la que está circulando por esta rama. Fíjense que entonces podemos reemplazar este valor de corriente que encontramos acá en la ecuación 1, en la ecuación de nodos, ¿sí? Para calcular cuánto vale la corriente I2. Entonces acá me va a quedar corriente I1, que es 3,8 amperes, más la corriente I2, y esto tiene que ser igual a 1,8. Bueno, despejamos y me va a quedar 1,8
menos 3,8. ¿Sí? Me queda que la corriente I2 es de menos 2 amperes. ¿Qué significa ese signo menos? Que la corriente I2 en esta rama no estaría circulando hacia arriba, sino que está circulando hacia abajo. Con esto, recuerdan que habíamos visto en los ejercicios teóricos, en estos días subo la resolución acá en los videitos, pero habíamos visto que cuando yo tengo una conexión en paralelo, eso se utiliza como un divisor de corrientes. Lo que está diciendo es que, bueno, el signo menos, la corriente estaría circulando hacia abajo. Fíjense que en sentido opuesto a cómo me entregaría energía la fuente, ¿sí? Eso implica que la batería de 24 voltios le está entregando además energía a la batería, ¿sí? Y la corriente se divide y uno estaría circulando así y se divide en estas dos ramas. Bueno, y ahora por último vamos a reemplazar el valor de I2 con su signo. No hace falta que demos vuelta acá en el circuito ni nada. Lo seguimos trabajando negativo. Lo reemplazamos en esta ecuación 2 que habíamos obtenido para la malla 1. Entonces me queda acá menos 2 amperes por 2 menos la fuente de tensión B1 más 12,6 igual a 0. Bueno, acá me queda menos 4 menos B1 más 12,6. Pasamos el B1 que está restando, pasa al otro lado y acá menos 4 más 12,6 me queda 8,6 voltios y esto pasa sumando y acá encontramos B1. Entonces, para que circule una corriente de 1,8 amperes con este sentido, fíjense que nos dio después todo positivo el resto de las corrientes, bueno, yo tengo que colocar acá una fuente de 8,6 voltios en el sentido y conectarla como está, como se muestra ahí en el circuito. En otros videitos vamos a resolver esos ejercicios, esas preguntas teóricas que teníamos.